Shalom a todos. Hoy quisiera compartir un pequeño mensaje acerca de esta escritura que está en 2 de Pedro 2, 14 y 16. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el versículo, desde el versículo 9. Dice, el Señor entonces sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día y son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Bueno, acá habla el camino de Balaam, tiene que ver con el culto a Balaam, que es como ¿cómo se puede decir? Inclinación por las ganancias injustas, porque los sacrificios a Balaam era por medio de injusticias que ellos se ganaban practicaban por medio de sacrificios, se saciaban de la sangre de los indefensos. Está escrito que se saciaban de la vida de los indefensos, y luego los despojaban. Después de que los despojaban, los dejaban por los caminos, o sea, los dejaban tirados a su suerte, ya cuando habían tomado todo el provecho, habían sacado toda su fuerza, toda su vida, todo su esfuerzo. Es cuando una persona, esto lo practica el servicio de anarquía, que toma provecho de la vida de los justos, que eso está escrito en Apocalipsis, de que se sacian de la sangre de los justos. La sangre es la vida. ¿Cómo es que se sacian de la sangre de los justos? Ellos toman provecho del justo, del que es piadoso, del que cultiva su vida espiritual, del que se eleva espiritualmente. Toman provecho de su vida, toman sus tesoros espirituales que tienen en las esferas espirituales, porque cada persona y cada justo en las posiciones espirituales en las que está, también tiene tesoros, tiene riquezas espirituales, y esos tesoros son la herencia espiritual de cada persona, lo que la persona ha cultivado. Si la persona se ha cultivado su vida espiritual para ser una persona piadosa, para ser una persona que tiene dominio propio, que tiene
ha cultivado el Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Entonces son todos tesoros espirituales que la persona posee en las esferas espirituales. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos captan estas energías espirituales, esos tesoros en las esferas y los toman, se sacian. De repente la persona justa, de repente se ve rodeada de grandes aflicciones, de grandes sufrimientos, se ve perdiendo en pérdidas, en muchas cosas y no se pregunta, y se pregunta por qué, si es una persona tan entregada, tan devota, tan constante en las cosas de Dios, y de repente no se ve avanzando su vida en otros aspectos de la vida, a pesar de su devoción, de su entrega, pero se ve en muchos quebrantos y en muchos sufrimientos. Es que fue robada las esferas espirituales esta persona, porque esa es la forma como procede este culto. Roban en las esferas espirituales, toman los tesoros de la Biblia. El Apocalipsis habla de que robaron el oro y la plata. El oro y la plata se refiere a esos tesoros espirituales que la persona posee, porque tanto el oro como la plata tienen un significado espiritual. Y esa es la herencia espiritual de la persona, es la herencia para sus hijos. De repente la persona se ve tropezando incluso con pecados en su vida, cosas que nunca en su vida hubiera hecho, se ve tropezando. De ahí que el mismo Yeshua dijo que una vez que captáis al adepto, lo hacéis, cuando confrontó a los fariseos, lo hacéis 10 veces más merecedores del infierno que vosotros. ¿Es por qué? Porque ellos captan a la persona, hacen que la persona se eleve, que sea un justo, y después le despojan. ¿Y cómo le despojan? Por medio del tropiezo, ocasionándole tropiezo por medio de la injusticia. Hacen que la persona peque. Le ponen tropiezos a la persona para que pierda todo lo que se ganó, lo que con tanto esfuerzo, muchas veces por años de cultivar una vida espiritual, con ayunos, con súplicas, con desvelos, con entrega, con devoción. Alguien viene de repente, le pone un tropiezo y le roba todo lo que tenía. Estos robos existen. Está todo escrito. Ahora están saliendo a la luz muchas cosas que no sabíamos que se hacían. Prácticas ocultas que se están llevando a cabo. Injusticias están saliendo a la luz. Y hemos de saber esto. Mucha gente ha sido castrada en las esferas espirituales y por eso es que no puede tener un hogar. Pasan los días, pasan los años y no se casa. Pasan los años y no tiene hijos. Pasan los años y no se le cumplen los sueños. Y es una persona devota, es una persona entregada a Dios. Es una persona que ora, que se desvela, que ayuna, que es entregada, que es piadosa. Y aún así no ve las respuestas. Es que no sabe que está siendo sometida por la anarquía secreta, por el servicio de la iniquidad. Esa persona está siendo sometida en las esferas espirituales, está siendo restringida y no lo sabe. Está siendo favorecida, está siendo restringida para favorecer a gente, porque hay gente que se favorece de esa riqueza, de los tesoros de los justos. Porque cada vez que una persona ora, cada vez que una persona lee la Biblia, cada vez que una persona se dedica al estudio de la palabra, está siendo enriquecida espiritualmente, está cultivando tesoros en las esferas espirituales. Y hay gente que se ocupa de robar esos tesoros. Existen muchas prácticas que están saliendo en este tiempo a la luz. Gente que se dedica al ocultismo, que sabe detectar estos tesoros y sabe detectar a esas almas en las esferas espirituales para restringirla, para saquearla. Y personas que por muchos años, por más de que quieren, tienen complicaciones, y si se casan tienen muchas complicaciones porque ya han sido restringidos en las esferas espirituales.
Hay que tener mucho cuidado porque una persona que es justa, por eso lo más recomendable para una persona que es justa, que se dedica a la vida piadosa, a cultivar la espiritualidad, es no publicar fotos, que nadie tenga fotos porque ellos usan las fotos de la persona para hacer este robo. Usan la foto de la persona para hacer muchas cosas, incluso para ocasionarle tropiezo a la vida a la persona. La persona se ve tropezando y no sabe por qué. Es que alguien tomó provecho de una foto que publicó. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando hace publicaciones, preferiblemente no publicar fotos de su vida, de su familia. Si se quiere proteger ahora, si se quiere exponer, bueno, hay personas que se exponen porque hay quienes no cultivan la vida espiritual, bueno, no están al tanto de estas cosas, pero los que cultivan su vida espiritual tienen que saber que existen muchos peligros en las esferas espirituales. ¿Y cuál es la principal estrategia? Una persona que se elevó, que de repente cultivó sus tesoros espirituales. Una cosa que hay que saber es que la forma como ellos ocasionan el tropiezo al justo es que una vez que la persona se ha elevado y que la persona pagó un precio porque tenía la intención de que algo se corrigiera a nivel espiritual en su familia y pagó un precio espiritual por una causa espiritual, de repente se ve en muchas aflicciones y de repente le empiezan a llover ofertas que aparentemente a nivel material puede ver favorecida a la persona. No debe caer en esas ofertas, ya sea una inversión, un trabajo, alguna cosa que sea de índole material, porque esta es la manera muchas veces en la como ocasionan el tropiezo y la persona no se da cuenta. La persona no se da cuenta que está haciendo una trampa a lo que le están poniendo. Se favorecen del sufrimiento de esa persona una vez que la han robado, le pagan con alguna oferta a nivel material o alguna cosa favorable a nivel material que no es nada porque lo material puede ser algo poco incluso o de poco provecho. Eso nunca es comparable con la herencia espiritual. La herencia espiritual no se puede negociar, no se puede negociar. Entonces acá cuando habla de que amaban el pago de la iniquidad, es eso. Es que la persona tiene que tener claro, por esto es muy importante saber que la persona tiene que tener claro que no debe procurar los beneficios materiales, son secundarios. Siempre debe, cuando está en medio de una causa espiritual, luchando por una cuestión espiritual, una causa que está presentándole al tribunal divino para ser favorecida a nivel de familia, la persona no debe dar lugar a lo material, porque en ese momento que se favorece de cosas materiales puede ser una inversión en alguna cosa que no sabe que por hacer esa inversión le presentan ofertas que aparentemente son pero muy fabulosas, muy favorables, entre comillas, pero no sabe cuánto puede estar perdiendo a nivel espiritual. Entonces, es importante saber esto, saber que incluso en lo que uno invierte tiene que ser cuidadoso porque muchas veces se puede uno meter por hacer una inversión en una atadura más grande. Cargar con una atadura mucho más grande. Y para los justos hay inversiones que no están permitidas, porque están bajo la influencia de la anarquía que corresponde con el gobierno de la gran ramera de Apocalipsis 17, que es una influencia. Tal como está escrito que este mundo está bajo el control del maligno,
hay una anarquía que corresponde con esta ramera del Apocalipsis 17 que ejecuta una influencia a través de las entidades, muchas veces religiosas, gubernamentales, educativas, en todos los ámbitos, ella ejerce su influencia. Y cuanto más en la parte financiera. Entonces, hay inversiones que muchas veces incluso la misma Biblia habla de cosas específicas. Por ejemplo, hay una parte específicamente que tiene que ver justamente con el petróleo. Y la Biblia habla, pero es que en este momento no tendría que haberlo mencionado porque no recuerdo la cita bíblica, la referencia para citarlo, pero el Señor exhorta al pueblo de Israel porque se había aliado, había hecho esta clase de acuerdos y esta clase de alianzas en las cuales se veía favorecido por esas alianzas en ese ¿cómo se puede decir? Esos convenios que había hecho con otras naciones. Y el Eterno les exhorta de una manera muy retórica, en el cual él no estaba de acuerdo y los israelitas, el pueblo de Israel, había desobedecido. Entonces es muy importante saber a la hora de invertir si ahí donde estoy poniendo mi inversión, esto está permitido por Dios y si acaso no está bajo una influencia espiritual en la cual voy a entrar a ser sometido, puede ser incluso favorecido, pero a la larga, ¿qué consecuencias voy a cargar sobre mi vida por haberme entrado en esa alianza? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en dónde pone sus finanzas, en dónde invierte, en dónde se asocia. No está permitido, por más que se vea una gran oportunidad, voy a poder me va a llegar el salario a la cuenta y yo estoy en mi casa cómodamente sin trabajar. Eso son ofertas que se ven muy fabulosas, muy favorables, pero solamente Dios sabe qué hay detrás espiritualmente de esas ofertas. Porque esta es la manera como opera el servicio de anarquía. Hay cosas que no son negociables. Nuestra herencia espiritual no es negociable. Esto hay que saberlo. Y para estar protegidos, porque una vez que la persona entra bajo esa sintonía espiritual, bajo esa influencia espiritual, se puede ver en grandes aflicciones. No siempre tener muchos recursos. ¿A precio de qué? Hay personas que tienen mucha riqueza, pero de repente se ven en otra clase de quebrantos, teniendo pérdidas familiares y otra clase de quebrantos. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a qué le da más valor. Y tener discernimiento. Esto es muy importante. Acá cuando habla de que amaban el precio, la iniquidad, tiene que ver con eso. Porque es elegir una opción que no es espiritual. De todas maneras, lo más importante es saber que tal como está escrito acá en el versículo 9, el Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio. Esto es muy importante saberlo, porque una persona que es justa, que es piadosa, que anhela a Dios, a pesar de todos los defectos que pueda tener, pero tiene una vida con Dios y tiene un corazón devoto, que eso es muy precioso para Dios,
Por más que se vea en una tentación, en un tropiezo, en un hoyo, de ahí el Señor lo va a librar. Aquí está escrito, el Señor sabe rescatar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos, corrompidos y desprecian la autoridad. Hay muchas cosas que están saliendo en este tiempo a la luz, muchas injusticias, pero que uno no se hubiera imaginado que existieran estas prácticas, y por lo menos yo nunca lo hubiera sospechado, nunca, jamás hubiera sospechado que existieran cosas tales de este nivel, de estas prácticas, de este culto a Balaam, y que existieran tales injusticias bajo el cielo. Pero los que somos de Cristo hemos de tener la confianza de los que somos de un corazón devotos y entregados, hemos de ser librados. El Señor lo prometió y Él lo cumple. Nos corresponde solamente ser devotos, ser piadosos, perseverar, porque está escrito, el que persevere hasta el final. En este tiempo, ¿cuánto más en este tiempo? Con tantas situaciones, con tantos engaños, y cuanto los engaños son tan sutiles que la persona no se da cuenta de las trampas del enemigo. No se da cuenta los engaños y las trampas, porque son sutiles. Entonces, hay que saber que en este tiempo, así como ha habido un incremento en la oscuridad, un incremento en el mal, también el Señor está sacando a la luz muchas cosas que no son conforme a su voluntad, que el Eterno no está complacido, Él no se complace en la injusticia. Está escrito, Hashem hace justicia a los que son tratados injustamente. Hace justicia a los que son tratados injustamente. Una cosa que hay que saber, que es muy importante saberlo, es que una de las cosas que usan son las sugestiones para manipular a la persona. La sugestionan con que va a morir. Por eso la persona tiene que saber que Dios nos prometió vida por medio de Jesucristo, y nosotros debemos estar confiados en la promesa que es de vida, promesa de libertad, promesa de sanidad, todas las cosas buenas, porque está escrito, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yeshua vino para deshacer las obras del diablo. Esto es lo que tenemos que nosotros apropiarnos y tener presente, interiorizar y creer en nuestra vida. No esa sugestión de que mañana me puedo morir porque no sé el mañana, y esto estar a toda hora así como si mañana me fuera a morir. No, hemos de estar confiados, tranquilos, en reposo, entrar en el reposo del Señor. El reposo es la paz interior. Ese es el reposo, es la paz en el alma, es la confianza de saber que Dios me sostiene, que Dios me sustenta, que Él me protege, que me libra, que me favorece, porque lo prometió, porque Cristo pagó para que nosotros seamos favorecidos. Entonces no hay que caer en esas sugestiones acerca de la fragilidad de la vida, de que mañana me puedo morir, de que esto y aquello, y andar con esos temores, porque esa es una de las estrategias que está usando, sugestionando a la persona, atemorizándola, intimidándola, para que la persona crea esas cosas. No crean esa clase de sugestiones, sea que les llegue por la novela, o una canción, por una comedia, por lo que sea, porque está el enemigo, el enemigo tiene una influencia, ejerce su influencia por todos los medios, por medio de la sugestión.
La persona cree una idea, un pensamiento, lo que sea, lo cree, lo interioriza y lo concibe y lo da a luz. Porque esa es la manera, nuestra fe. Tenemos una fe que hay que empezar a cambiar el paradigma de nuestra fe y tener una fe positiva. Enfocarnos en pensar siempre lo mejor, tal como está escrito en Timoteo, en 1 Timoteo, sí, no me parece que es en 2 Timoteo que dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno, todo lo amable, todo lo que hay virtud, en esto meditad. Meditar en las cosas buenas. Meditar en las cosas buenas. Si es negativo, no lo acepto, lo rechazo, llevando la mente, sujetándola a la obediencia a Cristo, llevando todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevándolo sujeto a la obediencia a Yeshua. No aceptar esa clase de pensamientos, no concebir cosas negativas hacia nosotros, hacia nuestra familia, hacia nadie, hacia mi prójimo. No pensar negativamente, rechazar todas esas impresiones negativas que llegan a la mente, como dardos del enemigo, porque está escrito que el Satán anda como un león al acecho, buscando a quien devorar. ¿Cómo lo hace? Disparando pensamientos, como dardos en la mente a la persona. Y de esta manera es que ejerce su influencia por medio de pensamientos, sugestiones, por todos los medios. Y esto hay que saberlo y hay que estar conscientes de que es así. Esta es la forma como opera el opositor, el Satán. Y el espíritu del opositor que está influenciando, que ejerce esa influencia para favorecerse de los justos. No siempre que una persona se ve sufriendo tantos quebrantos es porque ha hecho cosas mal o porque la maldición generacional, no, es que hay una anarquía. Bueno, hay que saber que no siempre los quebrantos son por causa de cosas que la persona heredó por maldiciones, sino porque hay una anarquía que restringe a los justos. Esa ramera que habla en Apocalipsis 17 es real, que se favorece de la sangre de los justos, quiere decir que se favorece de la vida de los justos, que toma provecho, que les roba, que les secuestra, que les restringe. ¿Qué restringe? ¿Qué roba? Los sueños, las ilusiones, el porvenir, la salud muchas veces. La espiritualidad, la herencia espiritual, el favor espiritual, le da cosas materiales muchas veces, la persona ni se da cuenta de esas cosas. Es real. Esto hay que saber, hay que empezar a desarrollar nuestros sentidos espirituales para poder detectar las estrategias del maligno, porque en este tiempo está operando con mayor, porque sabe que le queda poco tiempo. Porque están saliendo a la luz y ha sido puesto en evidencia la manera como opera. Y sabe que le queda poco tiempo. El reino de Cristo se va a establecer en toda la tierra. Y estas son las buenas nuevas que tenemos que estar hablando todos los días los que somos creyentes de Cristo. Que hemos de avanzar, que hemos de creer. Más que vencedores somos en Yeshua por medio de aquel que los amó. Más que vencedores, todo lo podemos en Yeshua porque Él nos fortalece. Y que esta sea la buena nueva, que compartamos y que se difunda las buenas noticias, que no va a haber ningún gobierno, ningún anticristo, que vamos a establecer el gobierno de Cristo en toda la tierra. Y que no va a haber un rincón de este mundo donde no se proclame el nombre de Cristo. Esta es la actitud que tenemos que tener, con valentía, con decisión, ¿cómo lo podemos decir? Con carácter, con firmeza, con determinación, con seguridad, de que es así. Esto es lo que tenemos que creer, dejar de creer tanto en el anticristo y que va a venir a establecer su gobierno. Yo no digo que no lo pueda hacer,
puede llegar a serlo. Pero los que somos de Cristo hemos de avanzar como si no lo viéramos. Hemos de avanzar como si no existiera, porque ya está vencido. Esta es la verdad. Esta es la actitud que tenemos que tener. Los que hemos ya pasado por un tiempo de muchas pruebas y muchas dificultades, que somos muchos en las esferas espirituales, una gran parte del pueblo de Cristo fue grandemente afligido por estos años, y el Eterno lo ha visto y ha hecho justicia. Él no ha permitido que el injusto se salga con la suya. Ha favorecido al justo y nos ha dado la victoria. Y hemos de avanzar creyendo y confiando en que más que vencedores somos en Yeshua. Y hemos de rescatar todo lo que nos fue quitado. Todo lo que nos fue quitado de las esferas espirituales hemos de recuperar. Porque es así. Está escrito: Hashem hace justicia a los que son tratados injustamente. Bueno, este es mi mensaje que quería compartir en esta ocasión. Espero que sea de provecho y que ojalá que lo podamos compartir y que sea de utilidad para otras personas. Shalom.